Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. Como sabéis, estamos resolviendo todos los modelos 0 de la PAU 2025 de Química y hoy vamos a ver el de Euskadi. Para empezar, vamos a ver en qué consta este examen. Pues bien, consta de 5 bloques. El primero, el bloque A, es un problema obligatorio, por lo que tendremos que resolver todos los apartados. Y después, tanto el bloque B, C, D y E, veréis que tenemos dos opciones, el 1 o el 2, y solo tendremos que resolver una de estas opciones. En el bloque B y C podremos sumar un total de 2,5 puntos y en el bloque D y E podremos sumar 1,5 puntos. Pues bien, con esto vamos a empezar a resolver el examen pregunta a pregunta. Pues bien, empezamos con este apartado A, que deciros que si descargasteis el PDF nada más lo colgaron, este tenía un error en esta pregunta que en esta hoja, o si queréis en mi página web lo podéis descargar ya corregido. Pues bien, ¿qué nos dice este A1? Pues nos dice que a consecuencia del tráfico a primera hora del día se genera una emisión masiva de gases, entre ellas de la reacción exotérmica entre el óxido de nitrógeno y el oxígeno del aire. Y se genera un gas tóxico que es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno se emplea en la producción de otros productos químicos como agentes nitrante y oxidante, en los procesos de blanqueo de harinas y como combustible de explosivos y cohetes. Y nos da la reacción ya igualada y la constante subconcentraciones. Pues bien, en el apartado A nos dicen que si las concentraciones en el equilibrio son pues las que nos dicen aquí, indicar cómo será la calidad del aire si se considera que es buena cuando la concentración del dióxido de nitrógeno es inferior a 150 microgramos por metro cúbico. En el apartado B nos preguntan que por qué es esta reacción espontánea a temperatura ambiente, pero no en los motores de los automóviles, y nos da tanto las entalpías de formación y la entropía de los reactivos y productos. Apartado C, cuando se genera más dióxido de nitrógeno, pues nos preguntan si es en verano cuando la temperatura es más alta o en invierno, y también si es cuando la presión atmosférica es baja, es decir, hay borrasca, o es alta en anticiclón. Y por último, en el apartado D nos dice que cuando reaccionan con el agua, el dióxido de nitrógeno genera el ácido nítrico, que es uno de los principales agentes de la lluvia ácida. Esta sustancia, además de ser un ácido fuerte, es un oxidante fuerte. Pues bien, ¿por qué es el ácido nítrico capaz de corroer, oxidar el cobre metálico, mientras que no lo es el cloruro de hidrógeno? Y también nos dan los potenciales de reducción para poder hacer este enunciado. Pues bien, vamos ahora a resolver este A1, donde, como siempre, lo importante es nuestra reacción, que ya tenemos igualada, así que vamos a copiarla por aquí, con su KCE a 20 grados centígrados, que es igual a 3,21 por 10 a la 2. Y también recordar que en el enunciado nos dice que a consecuencia del tráfico se genera el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno se emplea en la producción de los productos químicos como agente nitrante y oxidante en los procesos de blanqueos de harina y como combustibles de explosivos y cohetes. Pues bien, no tenemos más datos importantes en este enunciado, pues vamos a ver qué nos dice en el A. En el A nos dice que si las concentraciones en el equilibrio del óxido nitroso es 4,3 por 10 a la menos 6 molar y la de oxígeno en el equilibrio es de 8,6 por 10 a la menos 3 molar, indicar cómo es la calidad del aire. Si sabemos que la calidad del aire es buena cuando la concentración del dióxido de nitrógeno es inferior a 150 microgramos partido por metro cúbico. Pues bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bien, nosotros sabemos que la K sub C, que es igual a 3,21 por 10 a la 2, es igual a las concentraciones de el óxido nitroso al cuadrado dividido entre las concentraciones del óxido nitroso al cuadrado multiplicado por la del oxígeno.
y todos son en el equilibrio. Las concentraciones de los reactivos en el equilibrio la tenemos, también tenemos la K sub C, por eso que lo único que nos falta por saber es la concentración del dióxido de nitrógeno en equilibrio. Así que si sustituimos, y acordaros de elevar al cuadrado, al cubo o al número que sea cada uno de los reactivos, tendremos que la concentración del dióxido de nitrógeno es 7,14 por 10 a la menos 6 molar. Bien, nosotros lo tenemos que ver si esta concentración es suficiente para que el aire sea bueno o no, pero las unidades que nosotros tenemos es en microgramos metro cúbico. Así que ahora lo que tenemos que hacer es 7,14 por 10 a la menos 6 moles partido por litro, pasarlo a microgramos por metro cúbico. Así que lo primero que vamos a hacer es pasar de moles a gramos con el peso molecular, así que un mol del dióxido de nitrógeno son 46 gramos. De gramos vamos a pasar a picomoles, a micromoles, perdonad, 10 a la 6 microgramos, y de litros vamos a pasar a metro cúbico, para así obtener que estos 7,14 por 10 a la menos 6 molar equivalen a 328.448 microgramos partido por metro cúbico. Como este valor es mucho más grande que los 150 microgramos partido por metro cúbico para que el aire sea bueno, podemos decir que la calidad del aire es malísima. Pues dejadme que haga aquí un pequeño paréntesis y os explique que hemos resubido este vídeo porque en el apartado B de este ejercicio A1 del bloque A hay un pequeño error que nos afecta a un resultado de la entalpía, pero no al resultado global del ejercicio. Pero aún así vamos a ver qué nos pide bien este apartado B y resolverlo de forma correcta. Pues bien, en este apartado B nos pedía que por qué esta reacción es espontánea a temperatura ambiente, pero no lo es en los motores de los automóviles. Bien, nosotros sabemos que para la espontaneidad lo que necesitamos saber es el valor de la energía de Gibbs y recordar que si la energía de Gibbs es negativa, la reacción es espontánea. ¿De acuerdo? Pues bien, fijaros que la energía de Gibbs se puede calcular si tuviéramos los datos de las energías de Gibbs de los reactivos y de los productos, pero también otra forma de calcularlo es a través de esta fórmula y fijaros que la energía de Gibbs es dependiente de la entalpía, de la temperatura y de la entropía. Así que la pregunta nos dice que por qué es espontánea a temperatura ambiente pero no en los motores, pues bien, fijaros que es temperatura dependiente, así que vamos a ver qué ocurre. Fijaros que los datos que sí que nos da el enunciado, este apartado B, son las entalpías de formación y las entropías. Así que lo que vamos a hacer de nuestra reacción, que vamos a apuntarla aquí para tenerla presente, es donde 2NO más O2 está en equilibrio de 2NO2, vamos a ver cuál es su valor de la entalpía y de la entropía. La entalpía, ¿qué es igual? Pues recordar que siempre es la entalpía de los productos multiplicado por su factor estequiométrico menos la de los reactivos. En este caso, 2 veces la entalpía del NO2 menos 2 veces la entalpía del NO. Y no ponemos la del oxígeno porque recordar que las entalpías de los elementos en estado estándar son ceros, que fijaros que el enunciado ni nos lo da. Pues bien, si sustituimos aquí 2 por 66,2 menos 2 por 90,3, esto nos da un valor de menos 48,2 kilojoules partido por mol. Y ahora vamos a calcular la entropía de forma similar. 2 veces la entropía del N2 menos 2 veces la entropía
la entropía del NO, y ahora sí, fijaros que tenemos que poner la entropía del oxígeno, porque la de los elementos en estado estándar no son 0, sino que por ejemplo en este caso es 205. Pues bien, si ahora sustituimos aquí 2 por 240 menos 2 por 210,6 más 205, y esta entropía nos da un resultado de menos 146,2 joules partido por mol por Kelvin. Pues bien, si ahora quiero saber la energía de Gibbs, fijaros que la tengo aquí, la energía de Gibbs, ¿a qué será igual? Pues la energía de Gibbs será igual a la entalpía menos T incremento de S. Fijaros que esta está en kilojoules y esta en joules, así que vamos a pasar esta a kilojoules, que serían menos 0,1462 kilojoules partido por mol por Kelvin. Es decir, que la energía de Gibbs sería igual a menos 48,2 menos la temperatura multiplicado por menos 0,1462. Pues bien, si yo quiero saber a partir de qué temperatura la energía de Gibbs es 0, es decir, está en equilibrio, y a partir de ese valor para arriba la reacción no será espontánea y para abajo sí que lo será, lo que hago es de suponer que es 0, para así aislar la temperatura, y en este caso fijaros que la temperatura me da 329 kelvins. Pues bien, de 329 kelvin hacia arriba la reacción será positivo, es decir, la energía de Gibbs será positivo, por lo que la reacción será no espontánea. ¿Y esto por qué es? Pues también lo podemos saber porque el incremento de G es igual a el factor de la entropía negativo. Fijaros que menos y menos son más, el factor de la entropía positivo. Y esto multiplicado por temperatura. Es decir, cuando las temperaturas sean altas, este factor será mayor que este, por lo que a temperaturas altas la entropía, el factor T por incremento de S será mayor que el incremento de H, por lo que será el incremento de G positivo, al ser positivo no espontáneo. En cambio, a temperaturas bajas, este número de aquí será más pequeño que este de aquí, lo que hará que este negativo gane, haciendo que el incremento de G sea inferior a 0, es decir, un proceso espontáneo. Por eso, lo que nos dice el enunciado de que por qué esta reacción es espontánea a temperatura ambiente pero no lo es a los motores, pues se explica, como hemos visto aquí, a partir de los valores de entalpía, entropía, del valor de la temperatura y si es el valor entrópico o entálpico el que gana. En este caso, al ser la entalpía negativa y la entropía también negativa, por lo que el factor temperatura por incremento de S es positivo, hace que a bajas temperaturas gane el factor entrópico, el valor negativo, la energía de Gibbs sea negativa, por lo tanto la reacción sea espontánea. Pues seguimos con el apartado C, donde nos dicen que cuando se genera más NO2, si en verano o invierno, es decir, tendremos que ver temperaturas altas o bajas, y también si a presión atmosférica baja o alta, es decir, en borrasca o en anticiclón. Pues bien, nuestra reacción es una reacción exotérmica, porque hemos visto que la entalpía es negativa, ¿de acuerdo? Recordad que yo, para saber si es una reacción exotérmica o endotérmica, yo lo que hago es, yo soy la reacción, si yo desprendo calor, exo, para afuera, térmica, desprendo calor, yo me quedo
más baja me quedo negativa, por eso que cuando la entalpía es negativa es una reacción exotérmica. Hemos visto que nuestro valor de la entalpía era menos 114, por lo que es exotérmica. Cuando una reacción es exotérmica, ¿qué necesita? Pues necesita temperaturas bajas para favorecer la reacción. Así que, como yo quiero ver cuando se genera más dióxido de nitrógeno que está en los productos, pues necesito temperaturas bajas, es decir, se creará más en invierno. ¿Y qué sabemos con la presión? Pues recordar que Le Chatelier lo que dice es que la reacción, cuando aumenta la presión, que es decir, sabemos que cuando aumenta la presión lo que hace es una disminución del volumen, la reacción irá hacia donde haya menos moles de gas. En este caso, los dos reactivos y el producto son gases. A la izquierda tenemos 2 más 1, 3 y a la derecha 2, por lo que donde hay menos gas es a la derecha, así que un aumento de la presión hará que la reacción se desplace hacia la formación de dióxido de nitrógeno. Así que lo que se favorecerá es una presión alta, y cuando hay una presión alta estamos hablando que es en anticiclón. Y por último, en el apartado D, nos dicen que cuando reacciona con el agua, el dióxido de nitrógeno, se genera ácido nítrico, es decir, agua más dióxido de nitrógeno da ácido nítrico. Y que esta sustancia, además de ser un ácido fuerte, es un oxidante fuerte. Ácido fuerte y oxidante fuerte. ¿Por qué es capaz el ácido nitroso de corroer, es decir, de oxidar el cobre metálico, mientras que el cloruro de hidrógeno no es capaz? Pues bien, para ver esto lo que tenemos que ver es los potenciales, ¿de acuerdo? Lo primero sería igualar las dos reacciones, y sabemos que el ácido nitroso con el cobre dará cobre más 2 más monóxido de nitrógeno. ¿Y esto cómo lo puedo saber? Pues fijaros que tengo los potenciales, y el potencial del ácido nitroso, bueno, del ion nitrato, pone que pasa a NO, y la del cobre a cobre 2+. Así que así también nos da una idea de cómo son estas semireacciones. Y la del cloruro de hidrógeno con el cobre, pues lo mismo, da cobre más 2 más hidrógeno gas. ¿Y cómo lo sé? Pues lo mismo, porque veo que el hidrógeno más pasa a hidrógeno 2. Recordar que para ver si una reacción es espontánea o no, como antes hemos dicho, la entalpía, la energía de Gibbs, tiene que ser negativa. Y la energía de Gibbs es proporcional a menos la FEM. Es decir, que necesito una FEM positiva para que la reacción sea espontánea. Una FEM positiva, reacción espontánea. Así que vamos a ver cómo son estas FEMs. En el caso del ácido nitroso, recordar que la FEM de la pila siempre es la de reducción menos la FEM de oxidación. ¿Por qué? Porque se le tiene que cambiar el signo, ya que siempre los potenciales que nos dan siempre son de reducción. En el caso este sería 0,96 menos 0,34, es decir, mayor que 0, reacción espontánea. Pero en el caso del cloruro de hidrógeno serían 0 menos 0,34, por lo que sería negativa, por lo que es una reacción no espontánea. Y por eso el ácido nitroso es capaz de corroer el cobre metálico, mientras que no lo es el cloruro de hidrógeno. Vamos a resolver ahora el segundo ejercicio. Recordar que en el bloque B nos dice que consta de 2 problemas que debe responder a uno de ellos. Pero yo lo que voy a hacer es resolver
todos los dos para que vosotros tengáis más opciones y veáis cuál de ellos os da mejor. ¿Qué tenéis que hacer vosotros el día del examen? Pues bien, el día del examen leeros muy bien tanto el 1 como el 2 y después decidir cuál creéis que vais a hacer o que sabéis mejor resolver. ¿Y esto cómo lo podéis hacer? Pues bien, sin perder mucho tiempo, porque al final tenéis el tiempo que tenéis, es intentar plantear cada uno de los dos y decir, vale, ¿este cómo lo haría? Vale, haría esto, 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 tal. Vale, lo sé hacer. El 2, esto. Ah, uy, aquí no sabría cómo continuar. Pues entonces hacéis el otro, ¿de acuerdo? Pero bien, si seguís este vídeo, repasamos bien este modelo y recordar que podéis repasar todos los modelos de todas las comunidades autónomas que voy a ir subiendo, creo que iréis muy bien preparados para este nuevo PAUS de selectividad de química. Pues bien, vamos a este bloque B, empezamos con el B1, como siempre lo leemos y nos dice que 2,45 gramos de permanganato de potasio reaccionan en medio ácido con 40 mililitros de una disolución de yoduro de potasio 0,08 molar según la siguiente reacción y nos da la reacción. Y como siempre recordar que cuando una reacción nos la da el enunciado está igualada. A. Indicar cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora. B. Escribir las semirreacciones y ajustar la reacción por el método del ion-electrón. C. Calcular la masa del precipitado que se obtiene. D. Calcular el potencial de la reacción en condiciones estándar. Será la reacción espontánea y nos da los potenciales de oxidación. Pues bien, como siempre, vamos a ver qué datos nos da. Nos dice que 2,45 gramos del permanganato de potasio reaccionan en medio ácido con 40 mililitros de yoduro potasio 0,08 molar y que la reacción es que el permanganato más el yoduro potasio más el ácido sulfúrico, que es el medio ácido, nos da este sulfato de manganeso, más yodo, más sulfato de potasio. Y en el apartado A nos dice que identifiquemos cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora. Pues bien, lo que tenemos que identificar primero cuál es la reducción y cuál es la oxidación. Para ello, lo ideal es que vayamos apuntando encima de cada elemento cuál es el estado de oxidación de cada uno de ellos. Y yo voy apuntando aquí todos los estados de oxidación y así veo que el magnesio pasa de +7 a +2, perdonar, y que el yodo pasa de -1 a 0. Cuando el estado de oxidación aumenta es una oxidación y cuando disminuye es una reducción. Por eso que la especie reductora es la que hace que el otro se reduzca, es decir, él se oxida. Así que el yoduro de potasio es la especie reductora y el permanganato es la especie oxidante. En el apartado B nos dice que escribimos las semirreacciones y ajustar la reacción por el método ion-electrón. Pues bien, las semirreacciones ya las hemos identificado antes y es que el permanganato pasa a manganato +2 y que el yodo negativo pasa a yodo 2. Y ahora lo que tenemos que, si estas son nuestras semirreacciones, igualarlas. ¿Cómo se iguala? Con el método ion-electrón. Pues recordar que primero lo que vamos a hacer es igualar el número de el elemento que es el oxidante o el reductor. En el primero está igualado y en el segundo, fijaros que no está igualado, por lo que tengo que multiplicar 2 el yoduro para que hayan 2 yodos en cada uno de los lados. El siguiente paso es igualar los oxígenos y los oxígenos los igualo con aguas. Yo a la izquierda del de la arriba tengo 4 oxígenos, por lo que tengo que sumarle 4 aguas a la derecha para que haya el mismo número de oxígenos en un lado y en el otro. Y en el segundo, como no tengo oxígenos, no tengo que hacer nada. El siguiente paso es igualar los protones.
A la derecha, en la de arriba, tengo 4 por 2, 8, por lo que tengo que sumarle 8 protones para que la reacción esté igualada. Y lo último que voy a igualar son las cargas. Lo que tengo que hacer es que haya tantas cargas positivas o negativas en los dos lados, pero que sea la misma. Yo fijaros que en la derecha tengo más 2 y en la izquierda tengo 8 positivas y una negativa. Tengo 7 positivas. Así que lo que tengo que hacer es sumar 5 electrones a la izquierda para igualar la carga. Y en la de abajo tengo que sumar 2 electrones a la derecha. Siempre cuando tengo una redox, en una semirreacción y en la otra, los electrones tienen que estar en lados contrarios. ¿Para qué? Para que yo pueda anularlos entre sí y se compensen. ¿Cómo lo hago en este caso? Multiplicando por 2 la reacción de arriba y por 5 la reacción de abajo. Todo esto hace que yo tenga al final un total de 10 electrones ¿vale? Todo esto en el lado izquierdo y en mi lado derecho tenga y fijaros que los electrones los puedo tachar y así se anulan entre sí. Pues bien, esta sería la reacción igualada con lo que son las especies que participan en las semirreacciones, pero mi reacción global no era esto, entonces tengo que poderla también igualar. Para ello, lo que tengo que hacer es ver estos protones, por ejemplo, con qué están unidos en mi reacción. Pues están unidos con el SO4 negativo. Pues ¿cuántos necesito? Pues necesito 8, ¿de acuerdo? Porque por cada uno tengo 2 protones. También el permanganato estaba con potasio. ¿Cuántos necesito? Pues 2 potasios. Y el yodo también está con potasio, pues necesito 10 potasios. Y todo lo que sume a un lado de la reacción también lo tengo que sumar al otro, porque yo no puedo crear masa porque sí. Así que a la derecha también tengo que sumarle esto de aquí, lo mismo que hemos hecho abajo. Y así yo puedo reorganizar, fijaros que el permanganato se unirá con el sulfato y el potasio también se unirá estos y estos con el sulfato y al final lo que tendremos será que la reacción igualada con todos los elementos me quedará tal que así. Y mucho cuidado con lo que os he dicho. Todo lo que sumemos en un lado de la reacción también lo tenemos que sumar en el otro. En el apartado C nos dice que calculemos la masa de precipitado que se obtiene. El precipitado es el sólido, que es el yodo. ¿Vale? Entonces tenemos que calcular la masa de yodo. Pues bien, recordar que teníamos que reaccionaban 2,45 gramos del permanganato con 40 mililitros del yoduro de potasio 0,08 molar. Como tenemos dos reactivos, lo primero que tenemos que hacer es buscar el reactivo limitante. Y para ello lo que tenemos que mirar es cuántos moles tenemos de cada uno de ellos. Pues bien, pues 2,45 gramos del permanganato de potasio con el peso molecular, que es 158 gramos, un mol, obtengo que realmente tengo 0,0155 moles de permanganato de potasio. ¿Y cuántos moles tengo del yoduro de potasio? Pues bien, 40 mililitros por en 1000 mililitros, un litro por en un litro 0,08 moles de yoduro de potasio. Y esto me dan un total de 0,0032 moles de yoduro de potasio. Y recordar que estos son moles reales, ¿vale? Que yo tengo estos moles de aquí.
Ahora lo que necesito saber es, con los moles de permanganato de potasio reales, cuántos moles necesitaría del yoduro de potasio, y puedo hacer lo mismo con el otro, pero con que hagamos con uno ya tenemos suficiente. Por ejemplo, si yo tengo realmente 0,0155 moles de permanganato de potasio, y yo sé por mi reacción que tengo arriba que 2 moles de permanganato de potasio reaccionan con 10 moles del yoduro de potasio, ahora obtengo que necesito para reaccionar con estos 0,0155 moles 0,0775 moles de yoduro de potasio que necesito. ¿Y los tengo? No, no los tengo. Fijaros que tengo menos, tengo 0,032 moles, por lo que, como no los tengo, este de aquí es mi reactivo limitante. Y todos los cálculos a partir de ahora los tengo que hacer con el reactivo limitante. Así que si yo tengo estos 0,0032 moles de yoduro de potasio, podré saber cuántos moles se han generado de yodo por la estequiometría, donde 10 moles del yoduro de potasio son 5 moles de yodo, y lo que me pregunta es la masa, por lo que con el peso molecular yo sé que un mol de yodo son 253,8 gramos de yodo, así que lo que obtendré de sólido son 0,406 gramos de yodo de sólido, que es lo que nos pregunta cuánto precipitado se genera en el apartado C. Y por último, en el apartado D, nos preguntan que calculemos el potencial de la reacción en condiciones estándar y si esta reacción será espontánea o no. Pues bien, recordar que antes hemos dicho que la FEM de una pila es igual a la FEM de reducción menos la de oxidación, porque la de oxidación nosotros siempre nos da los potenciales de reducción y tenemos que cambiarle el signo. En este caso la reducción hemos dicho que era el permanganato, es decir, 1,51, y la de oxidación menos 0,54. Y esto nos da un valor de 0,97 volts. Así que este es nuestro potencial de la reacción en condiciones estándar. Como la FEM es mayor que 0 y sabemos que la energía de Gibbs es proporcional a menos la FEM, tenemos una energía de Gibbs negativa, por lo que nuestra reacción es espontánea en condiciones estándar. Y con esto tenemos resuelto el B1, pero también tenemos que resolver el B2. Bueno, no, yo os voy a resolver también el B2, vosotros no lo tenéis que resolver. Vosotros si habéis hecho uno, el otro no lo tendríais que resolver. Pues en este B2 nos dice que el producto de solubilidad del fluoruro de calcio es 3,2 por 10 a menos 11 a 25 grados centígrados. Indica si en una disolución saturada de la concentración de fluoruros supera la concentración máxima legislada para el consumo, que es 7 por 10 a la menos 5 molar. A en agua pura y B en aguas duras de consumo doméstico, donde la concentración del calcio más 2 es 1,25 por 10 a la menos 2. Pues bien, nos dice que la KPS del fluoruro de calcio es 3,2 por 10 a la menos 11 a 25 grados centígrados. Y que indicar si la solución es saturada, sabiendo que la concentración de fluoruros máxima legislada para el consumo es 7 por 10 a la menos 5 molar. Y el apartado A es en agua pura y el apartado B en agua con calcio. Pues bien, ¿qué pasa en aguas puras? Pues bien, en agua pura lo que pasa es, como ya sabemos, todas las sales en agua se disocian en sus iones. Como tenemos una constante, sabemos que está en equilibrio, el flúor se tiene que multiplicar por 2. Y sabemos que en el equilibrio
la solubilidad del calcio es S y la del fluoruro es 2 por S porque tiene este factor estequiométrico que es 2. Y sabemos que la Kps es igual a la concentración de calcio más 2 multiplicada por la concentración de flúor al cuadrado. Si sustituimos S, 2S al cuadrado. Si Kps es 3,2 por 10 a menos 11 y esto es igual a 4S a la 3, yo veo que la solubilidad en agua pura es 0,0002 molar. Pues bien, la concentración de flúors en agua pura es 2S, es decir, 0,0004 molar, que es decir, 4 por 10 a la menos 4 molar. Fijaros que este valor es mayor que 7 por 10 a la menos 5 molar, que es lo máximo legislado. Así que podemos decir que en agua pura la concentración de flúor supera el máximo legislado. En el apartado B nos dice que qué ocurriría si fueran aguas duras, es decir, que tenemos una concentración de calcio más 2 de 1,25 por 10 a la menos 2 molar. Pues bien, aquí lo que pasa es que ahora mi Kps, que también es lo mismo, ¿no? Calcio más 2 por flúor negativo al cuadrado, y este valor es 3,2 por 10 a la menos 11, en la concentración de calcio lo tenemos que sustituir por esta que nos dice que tiene el agua, de 1,25 por 10 a la menos 2. ¿Y la concentración de flúor cuál será? Pues bien, tenemos aquí esta ecuación donde nuestra incógnita es solo la concentración de flúor y nos dice que es 5,06 por 10 a la menos 5 molar. Esto en la agua dura. Este valor, fijaros que es más pequeño en este caso que el 7 por 10 a la menos 5 molar, por lo que en aguas duras no supera el máximo legislado. Y con esto hemos resuelto el bloque B. Ahora vamos a resolver el bloque C. Pues bien, en este bloque C, el C1 nos dice que dadas las siguientes moléculas covalentes, A, dibujar su estructura de Lewis, B, indicar las geometrías moleculares según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, C, indicar qué molécula presenta un ángulo de enlace más corto, razonándolo, y D, calcular cuál es la hibridación del átomo central en cada caso. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es apuntar nuestras moléculas. Sin equivocarnos, estaría bien. ¿Y qué nos dice el apartado A? Pues bien, nos dice que hagamos sus estructuras de Lewis. Recordar que para hacer las estructuras de Lewis lo mejor es que dibujemos cada uno de los elementos, el central con los otros a los lados, que veamos cuántos electrones tiene cada uno de en la capa de valencia. Recordar que el hidrógeno tiene 1 y el berilio tiene 2, porque el hidrógeno está en el grupo 1 y el berilio en el grupo 2, y después formar pares de electrones. En este caso tendríamos esta molécula de aquí. Recordar que hay algunos elementos que no cumplen la regla del octete, entre ellos el berilio, y ahora vamos a ver que nos pasa lo mismo con el boro. El boro tiene 3 electrones de valencia, grupo 3, y no cumple el octete, simplemente se rodea por 6 electrones. En el caso del carbono, tiene 4 electrones de valencia, grupo 14, y tiene 4 hidrógenos a su alrededor. Si formamos las parejas, obtenemos que el metano, su estructura de Lewis,
es extra de aquí. Y fijaros que aquí el carbono sí que es de los que cumplen el octete, por eso tiene 4 pares de electrones, es decir, 8 electrones a su alrededor. Y por último tenemos la molécula de agua, el oxígeno, grupo 16, 6 hidrógenos a su alrededor, el hidrógeno, hacemos pares de electrones y fijaros que nos quedan 1, 2 pares libres en el oxígeno. Pues estas serían las estructuras de Lewis. Ahora lo que nos pide en el apartado B es indicar las geometrías moleculares según la teoría de repulsión de valencia de pares de electrones. Pues bien, ¿esto cómo lo hacemos? Pues ahora a partir, en este ejercicio lo que vamos a hacer es cada uno de los pares de enlace le vamos a adjudicar un orbital. En este caso tenemos dos, pues el primero S, el segundo P. Vamos a hacer aquí que es el apartado B. En el tercero tenemos 3, pues S y P2. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, S, P3. Recordad que solo podemos tener un S y 3 orbitales P. Y en el caso del agua tenemos 1, 2, SP y los orbitales que son libres los diremos como E, E2. Pues esto nos da las geometrías. La SP es lineal, la SP2 es triangular plana, la siguiente, la SP3, es la tetraédrica y la SP-E2 proviene de la tetraédrica, de la SP3, pero que al quitar estos enlaces y tener estos pares de electrones libres se queda en angular. En el apartado C nos dice que indiquemos qué molécula presenta un ángulo de enlace más corto. Pues bien, la que tiene ángulo de enlace más corto es la de la molécula de agua. ¿Y esto por qué es? Pues bien, esto es porque los pares de electrones libres que tenemos aquí hace que se repelen entre sí, cerrando este ángulo, haciendo que el ángulo entre el hidrógeno, oxígeno y otro hidrógeno sean más pequeños. ¿De acuerdo? Y por último, en el apartado D, que nos pide la hibridación del átomo central, ya es lo que hemos hecho aquí en este apartado B, que es la SP, SP2, SP3 y SP-E2. ¿De acuerdo? Esto es el C1. ¿Y en el C2 qué nos dice? Pues bien, en la C2 nos dice que el ibuprofeno, fórmula general RCOH, es decir, es un ácido monoprótico débil. Cuando se disuelve una pastilla que contiene 200 miligramos de ibuprofeno en 100 mililitros de agua, se requieren 19,4 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0,5 molar para valorar. Calcula A, la molaridad del ácido en la disolución inicial, B, la masa molar del ibuprofeno, C, el pH de la disolución inicial si la constante de acidez es 3,55 por 10 a la menos 5 y D, razonar cómo será el pH de la disolución del punto en el punto de equivalencia. Pues bien, nosotros tenemos el ibuprofeno, que es esto de aquí, y nos dice que se disuelven 200 miligramos en 100 mililitros de agua. Y que para valorar esto se requieren 19,4 mililitros de hidróxido de sodio 0,05 molar. A. Calcular la molaridad del ácido en la disolución inicial. Pues bien, recordar que en una valoración ácido-base siempre se genera la sal correspondiente más agua. Y esta sería la reacción igualada. Pues bien, si yo sé cuántos moles de hidróxido de sodio reaccionan con el ibuprofeno, con la pastilla, podré saber cuánto ácido real hay dentro de estos 200 miligramos de ibuprofeno. Pero lo que me pregunta es la concentración. Pues bien, yo tengo 19,4 mililitros de hidróxido de sodio. Y sé que en 100 mililitros hay 1 litro. También sé que en 1 litro tengo 0,05 moles de hidróxido de sodio. Y por la reacción yo sé que 1 mol de hidróxido de sodio reacciona con 1 mol del ácido.
sabiendo que yo tenía 100 mililitros de la pastilla, 100 mililitros de disolución en los que había disuelto la pastilla y 1000 mililitros son 1 litro, la concentración total de ácido en los 200 miligramos de ibuprofeno es 0,097 molar. En el apartado B nos dicen que ¿cuál es la masa molar del ibuprofeno? Pues bien, yo sé que el peso molecular son gramos partidos por moles. ¿Cuántos gramos tengo de ibuprofeno? Tengo 200 miligramos. ¿Y cuántos moles? Pues bien, los moles, para saber los moles, yo si tengo estos 0,097 molar, puedo pasarlo con los 100 mililitros a moles o puedo quedarme en esta ecuación que hemos resuelto antes, en este punto de aquí, y me daría que son 9,7 por 10 a la menos 4 moles del ibuprofeno. Pues bien, lo sustituyo aquí y obtengo, pasando primero los miligramos, 1000 miligramos a gramos, obtengo que el peso molecular del ibuprofeno son 206,2 gramos partido por mol. Vale, simplemente hemos utilizado la fórmula del peso molecular para resolverla. ¿Qué nos pide el apartado C? El apartado C nos dice que el pH de la disolución inicial si la constante de acidez es 3,55 por 10 a menos 5. Pues bien, yo sé que todo ácido en agua ha sido disolvido en sus iones. Aparte, sé que tiene una constante, por lo que está en equilibrio, y que esta constante tiene un valor de 3,55 por 10 a la menos 5. Pues bien, yo sé que al inicio de ibuprofeno tengo 0,0097 molar, que es lo que hemos calculado anteriormente, y que en el equilibrio, ¿qué tendré? Pues tendré estos 0,097 menos X y X. Yo la constante de acidez sé que es igual a la de la concentración de los productos dividido entre la de los reactivos. Sé que la constante es 3,55 por 10 a la menos 5. Sustituyo. Esto de aquí es una ecuación de segundo grado, que si yo la resuelvo, o también puedo suponer que esto, la X es un valor muy pequeño y la tiende a 0, obtengo que X es igual a la concentración, recordar, de protones, y es igual a 5,87 por 10 a la menos 4 molar. Lo que me pide es el pH, y el pH es menos logaritmo de la concentración de protones. En este caso, 3,23 es el pH de esta disolución inicial de ibuprofeno. Y por último, en el apartado D nos dice que razonar cómo será el pH de la disolución en el punto de equivalencia. Pues bien, recordar que hemos hecho una valoración del ácido con hidróxido de sodio. Hemos dicho que esto, cuando reacciona, siempre se crea la sal más agua. Las sales en agua se disocian totalmente en sus iones. ¿Y qué pasa con estos iones? Pues bien, que podrían reaccionar con el agua, ya que este es una base, podría reaccionar para formar su ácido. Y el sodio podría reaccionar con los OH del agua para dar hidróxido de sodio más protones. ¿Pero qué pasa? Que el hidróxido de sodio es una base fuerte, por lo que esta reacción nunca tendrá lugar. La que sí que tendrá lugar es esta de aquí, porque está en equilibrio. Sabemos que la reacción está en equilibrio, tiene una constante, y fijaros qué es lo único que nos dice si algo es ácido o base en esta reacción, estos OH. Por eso que en el punto de equivalencia el pH será básico.
Y con esto hemos acabado el bloque C. Vamos a ver ahora qué nos preguntan en el bloque D. El D1 dice que considerar los elementos A, X y Z situados en el tercer periodo de la tabla periódica, grupos 1, 13 y 17 respectivamente. A. Escribir sus configuraciones electrónicas e indicar los 4 números cuánticos del último electrón de valencia del A. B. Ordenarlos razonadamente en orden creciente de sus radios atómicos. Y C. Explicar la naturaleza del enlace compuesto entre A y Z. Pues bien, este D1 nos dice que tenemos 3 elementos, A, X y Z, que son los 3 del tercer periodo grupo 1, 13 y 17. Pues bien, lo que tenemos que hacer es dibujar una tabla periódica, ¿de acuerdo? Y situar los elementos. Estarán en el grupo 1, 3, falta aquí el último, y 17 del periodo 3. ¿Vale? Entonces está situado aquí, aquí y aquí. Y este será el A, el X y el Z. Pues bien, yo tengo que saber que aquí tengo el 1, el hidrógeno, aquí el 2, que es el helio, que tengo aquí el 3 y el 4, aquí van del 5 al 10, por lo que el A estará en la posición con el Z igual a 11, 12, 13 para la X y el Z será el 17, ¿de acuerdo? Por lo que la A, la Z es igual a 11, en el X la Z es igual a 13 y en el Z la Z es igual a 17. Es muy importante conocer bien la tabla periódica, ¿de acuerdo? En segundo bachillerato, para la selectividad, para las pruebas PAU, nos tenemos que saber la tabla periódica, su estructura, su forma, los grupos principales, qué elementos están en cada sitio. En el apartado A nos dice que escribamos las configuraciones electrónicas, entonces siempre para hacer las configuraciones electrónicas nos hacemos esto que nos ayudará, ¿de acuerdo? Recordar que en un orbital S pueden haber 2 electrones, en un P 6 y en el D 10. Pues bien, el A será 1s2, 2s2, 2p6, son 10, pues 3s, 1, 11. El siguiente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2, 3p1. Y el 17 será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿De acuerdo? Estas son las 3 configuraciones electrónicas. Y después nos dice que del último electrón del A, de este 3s1, digamos los 4 números cuánticos, que son la n, la l, la ml y la ms. N, recordar que es igual al número que tenemos, es el nivel, el 3. L nos indica el orbital, en este caso orbital S, y sabemos que para el orbital S, L es igual a 0. ML va de más T más L a menos L pasando por el 0, pero en esta ocasión el orbital S solo puede tener ML igual a 0. Y el MS, recordar que puede ser más 1,5 o menos 1,5, elegir vosotros el que queráis. Después, en el apartado B, nos dice que ordenarlos razonadamente en orden creciente de sus radios atómicos. Pues bien, ¿qué sabemos del radio atómico? Pues bien, sabemos que en un periodo el radio atómico disminuye, ¿de acuerdo? Ya que al aumentar la carga, la Z, la carga positiva, aumenta la atracción del núcleo positivo con los electrones negativos, con los electrones más externos, haciendo que estén más cerca del núcleo. Esto nos hace que el radio del Z sea el radio más pequeño, después el de X y por último el radio
del compuesto A. Y por último, en el apartado C nos pide que expliquemos la naturaleza del enlace compuesto entre la molécula A y Z. Z, fijaros que es un elemento muy de la derecha de la tabla periódica. Z es un metal con una electronegatividad el Z es un no metal con una electronegatividad muy alta, con carga negativa, y A, en este caso sí es un metal, recordad que a la derecha los no metales, a la izquierda los metales, con una electronegatividad muy baja, es decir, será una carga positiva. Cuando dos elementos de la tabla periódica, uno de la derecha y el otro de la izquierda, se unen, son un enlace iónico. Pues bien, vamos ahora al D2, que en el D2 nos dice que sobre una celda electrolítica que contiene cloruro de sodio fundido se hace pasar una corriente de 10 amperios, nos da el dato, que es la constante de Faraday, y A, calcular el tiempo necesario para que se acumulen 46 gramos de sodio metálico, y B, calcular cuántos litros de cloro se liberan en el proceso, medidos a 20 grados centígrados y a una presión de 1 atmósfera. Pues bien, tenemos NaCl con una intensidad de corriente de 10 amperios, con la constante de Faraday, que es este valor de aquí, y nos dice A, calcular el tiempo necesario para que se acumulen 46 gramos de sodio metálico. Bien, nosotros sabemos que en la celda electroquímica este cloruro de sodio pasará a sodio metal más cloro gas. ¿Por qué? Porque el sodio más pasará a sodio menos, se reducirá, y el cloro negativo, el cloro menos 1 pasará a 0, se oxidará. ¿Vale? El sodio se reduce, el cloro se oxida. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente es igual a la carga partido por el tiempo. La intensidad de corriente son 10 amperios. La carga no la sé, pero la puedo calcular, y el tiempo es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Cómo puedo calcular la carga? Pues bien, yo sé que he obtenido 46 gramos de sodio. Como siempre, a gramos vamos a pasar a mol porque en química trabajamos en moles. Pues 23 gramos de sodio son 1 mol de sodio. Si yo tengo la semirreacción del sodio, fijaros que intercambio un electrón por cada sodio. ¿De acuerdo? Así que 1 mol de sodio, 1 mol de electrón. Y la constante de Faraday me dice que por cada mol de electrón se intercambian 96.500 coulombs, que es la carga, que en este caso es de 193.000 coulombs. Si la sustituyo en la fórmula anterior de la intensidad, puedo aislar el tiempo y me da 19.300 segundos. Fijaros que me dice el tiempo necesario, lo podríamos dejar en segundos, pero vamos a decirlo en minutos, ¿de acuerdo? Podríamos dejarlo, como no nos indica en qué formato de tiempo, pues lo podemos decir en el tiempo que queramos. En este caso, yo lo voy a dejar en minutos, 321,67 minutos. Y en el apartado B nos dice que calcular cuántos litros de cloro se liberan en un proceso a 20 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Pues bien, un gas, que es el cloro, temperatura, presión, tenemos que pensar en P por B es igual a nRT. Presión, 1 atmósfera, volumen, lo que buscamos, N, los números de moles, que ahora veremos cómo calculamos, R, en el caso de litros y atmosferas, 0,082, y la temperatura 20, por lo que le sumamos 273 para pasarlo a grados kelvins. ¿Cuántos moles de cloro? Pues fijaros que, al igual que hemos hecho antes los 46 gramos de sodio, los hemos pasado a moles de electrón, podemos hacer lo mismo con el cloro, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que igualar la reacción.
Y fijaros que yo aquí tengo 2 cloros, por lo que aquí esto lo tengo que multiplicar por 2 y aquí también. Si no, podríamos hacer las semireacciones, igualar y entonces hacerlo, porque es la forma que lo tendríamos que hacer correcto, ¿eh? Es decir, tendríamos que hacer cloro negativo pasa a cloro 2, sodio más pasa a sodio, aquí más un electrón, aquí lo multiplicamos por 2 más 2 electrones, esto lo multiplico por 2 y me da la ecuación que hemos dicho antes. Pues bien, ¿cómo voy a calcular los moles de cloro? Pues los 46 gramos de sodio lo paso a moles y por cada mol de sodio, por cada 2 moles de sodio, perdón, un mol de cloro, obteniendo finalmente un mol de cloro. ¿Vale? Sustituimos aquí el valor de 1, aislamos el volumen y nos da 24,026 litros de cloro. Y hasta aquí el bloque D. Ahora, para acabar este examen de las PAU 2025 de Euskadi de Química, vamos a resolver el bloque D. Pues bien, en este bloque, como en los dos anteriores, consta de 2 cuestiones donde vosotros solo tendréis que responder una, pero yo voy a resolver las 2. Y en la E1 dice que se requiere determinar la concentración exacta de ácido acético en el vinagre comercial a través de una valoración ácido-base. Con este fin se cogen 2 mililitros de vinagre y se emplea una disolución de hidróxido de sodio 1 molar como valorante. A. Describir los pasos a seguir para llevar a cabo la valoración, emplear un dibujo esquemático junto a las explicaciones, y B. Si en el punto de equivalencia se han consumido 20 mililitros de la disolución de hidróxido de sodio, calcular la contracción de ácido acético en el vinagre. La concentración, pone contracción, pero será concentración de ácido acético en el vinagre. Pues bien, volvemos. Tenemos 2 mililitros de vinagre, que es un ácido, ¿de acuerdo? Que se valora con NaOH 1 molar. Y en el apartado A nos pide que describamos los pasos a seguir para llevar a cabo esta valoración. Pues bien, lo que tenemos que hacer es, yo tendré la botella de vinagre, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es con una pipeta coger 2 mililitros de este vinagre y traspasarlos a un Erlenmeyer, ¿de acuerdo? A este Erlenmeyer también lo que voy a hacer es añadir unas gotas de indicador para ver el punto de equivalencia en la valoración ácido-base. Ahora cojo un pie con unas pinzas donde voy a poner una bureta graduada y introduciré hasta el tope el hidróxido de sodio 1 molar. Y abajo el Erlenmeyer con mi ácido y mi indicador. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es ir dejando caer poco a poco, gota a gota, hidróxido de sodio sobre el ácido y irlo mezclando, ¿de acuerdo? Esto lo vamos mezclando, lo vamos girando hasta llegar al punto de equivalencia, es decir, cuando haya el cambio de color. Y lo que vamos a hacer es apuntar cuántos mililitros de hidróxido de sodio hemos consumido. Y así realizaríamos esta valoración. Y en el apartado B nos dice que si el punto de equivalencia hemos gastado estos 20 mililitros de NaOH, ¿cuál es la concentración del ácido acético en el vinagre? Pues bien, si yo sé que 20 mililitros de hidróxido de sodio por en 1000 mililitros, 1 litro, y que tiene una concentración de 1 molar, es decir, en 1 litro, 1 mol de hidróxido de sodio, y yo sé que mi reacción será la de hidróxido de sodio más el ácido, que siempre sabemos que da sal más agua, y la ecuación es que por 1 mol de ácido reacciona con 1 mol de base,
un mol de NaOH será un mol del ácido acético. ¿De acuerdo? Como nos pregunta la concentración, y yo sé que tenía 2 mililitros, los 2 mililitros los paso a litro, 1 mililitro son igual a 1 litro, y obtendré la concentración final de ácido acético en el vinagre, que es 10 molar. Y para acabar, vamos con el E2. Y el E2 nos dice que nombremos los compuestos e indicar el tipo de isomería en las siguientes parejas. Pues bien, vamos a hacer paso a paso. El primero, en el apartado A, tenemos este CH3 o CH3 y el CH3CH2OH. Vamos a empezar nombrando. Esto es un éter. ¿Cuál? Metil-metil, pues es el dimetil éter. En cambio, la molécula de la derecha, esto es un alcohol, terminación ol, 2 carbonos, et, es decir, este es el etanol. Ahora, para saber qué tipo de isómero que es, lo que voy a hacer primero es ver la fórmula, ¿de acuerdo? Cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tiene cada una. Y fijaros que los dos tienen la misma fórmula, pero uno, el grupo funcional es el éter y el otro, el grupo funcional es el alcohol, es decir, tienen diferente grupo funcional. Como tienen diferente grupo funcional, la isomería es de función. ¿De acuerdo? En el apartado B tenemos el CH3, CH2, CH2, CH3 y el otro es el CH3, CH, CH3, 2. El primero, 1, 2, 3, 4 carbonos, sin ningún grupo funcional, es el butano. Y el siguiente es el metilpropano o el isoputano. Metilpropano. Fijaros que en este caso la estructura, la fórmula también es C4H10 en los dos casos. Tienen los mismos grupos funcionales, no es como el de antes que tenían grupos funcionales diferentes, es todo igual, lo único que es diferente es cómo está la cadena dispuesta. Por eso esto es un isómero de cadena. Y por último, en el C tenemos CH3, COO, CH2, CH3 y CH3, CH2, COO, CH3. Fijaros que aquí tenemos este grupo de aquí que nos indica con 2 carbonos que es el acetato o etanoato. ¿De qué? Pues de etilo. Y a la derecha tenemos 3, por lo que propanoato de 1-metilo. En este caso, las fórmulas también son iguales, C4H8O2 en los dos casos, tienen el mismo grupo funcional, pero aquí lo que ocurre es que el grupo funcional está en posiciones diferentes. Por eso esto es isomería, isómeros de posición. Y con esto hemos resuelto todo el modelo 0 de las PAU 2025 del País Vasco. Como siempre os digo, si aún después de haber visto este vídeo seguís teniendo dudas, podéis enviarme un correo a aida.aulasciencias@gmail.com o en cualquiera de las redes sociales en las que me podéis encontrar, que me encontraréis en todas como @aula de ciencias, y me decís, oye,
el ejercicio tal de tal examen no he sabido entenderlo bien, ¿me puedes ayudar un poco más? Y yo, sin ningún tipo de problema, os ayudaré. Ya sabéis que para eso hago estos vídeos, para ayudaros a que comprendáis bien todos los ejercicios, tengáis una muy buena preparación para las PAU 2025 de Química. Como este año todas las comunidades autónomas tienen que hacer un examen muy similar con los mismos temas, lo bueno es que tenemos diferentes modelos, tenemos los modelos de todas las comunidades autónomas. Yo voy a ir subiendo todas las soluciones semana tras semana. Recordar que ya tenemos las soluciones de Galicia subidas, las de Andalucía, también las de Baleares, lo que las de Baleares están en catalán, y ahora os he subido las de Euskadi. Así que si, aunque tu comunidad autónoma todavía no la haya subido, la subiré, pero puedes ir practicando y ver cómo va a ser este examen con las diferentes comunidades autónomas que hemos ido subiendo. Todo lo podéis encontrar en mi página web, que también encontraréis el enlace en la descripción del vídeo, y encontraréis tanto el PDF del examen como el vídeo de YouTube, donde se ha subido todas las explicaciones, si ya están subidas. ¿Que tu comunidad autónoma no la he subido aún? Escríbeme y dime, oye Aida, ¿te importaría hacer la siguiente Cantabria? Pues hacemos Cantabria. ¿Que sois de Asturias? Pues decirme que os interesa que hagamos la de Asturias y no tengo ningún problema de seguir un orden o otro, porque al final, como os digo, subiré todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias por seguirme. Recordad que si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir y comentar, que eso me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo.